Pues buenas tardes, nuevamente pues reactivando el programa Tarde de Café y hoy me encuentro con un abogado especialista en materia de derechos humanos y experto también en la inclusión social que va enfocado a las personas con discapacidad. Sin duda es un joven destacado, inteligente, ¿por qué no? Y ahí tenemos una coincidencia con un gran amigo que fue su profesor en secundaria y hoy precisamente es el licenciado Salvador Pérez nos va a hablar sobre la importancia que tiene los derechos humanos con las personas con discapacidad y sobre todo la inclusión que hace falta tanto no tan solo en Tamaulipas sino en todo México. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Agustín, por haberme invitado e incluido en este programa tan influyente y tan especial para mí y para todas las personas que estamos aquí. Así es. Bueno, has tomado cursos importantes, por ahí he visto que has asistido, inclusive a veces en presencial y también de forma electrónica a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de la Nación. Cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido este aprendizaje dentro de materia de derechos humanos. Pues para mí ha sido desde abril de 2023, exclusivamente en ese año, en la Casa de la Cultura Jurídica de Ciudad Victoria, me hizo la cordial invitación de participar en una mesa redonda de los derechos de las personas con discapacidad en el deporte. Es decir, a mí me pusieron de tarea analizar una sentencia de, de discapacidad sobre un niño que tiene síndrome de Down. Para hacerte en caso más corto, o a la historia más corta, es de una familia de recursos económicos medios que que básicamente quiere que su hijo entre a la natación para que desarrolle sus habilidades motoras y sus habilidades para hablar con los niños de su edad. En, en ese en ese momento, en el caso en particular de este niño, la mamá y el papá fueron a una cancha olímpica para podernos meter a las instituciones de natación para niños especiales. Lo inscribieron, tomó el curso. Posteriormente, ya pasando los meses y días, el joven había avanzado de manera paulatinamente básicamente muy rápido, pero en el trayecto en el trayecto de cambio de entrenador, le pusieron una entrenadora, una mujer que no estaba enterada y capacitada para atender a este tipo de personas, a este tipo de niños. Entonces, la directora, la mismo del centro,
deportivo. La maestra se quejó, la directora se quejó, la entrenadora puso su queja ante la institución que no puede darle clases a ese tipo de niños. Entonces la mamá se enteró del trato discriminatorio que sufría su hijo en ese momento. Entonces la mamá interpuso un amparo en revisión, que ese amparo fue a dar a la Suprema Corte, y ahí la Suprema Corte determinó que no hay que excluir a ese tipo de personas, tenga la condición que tenga, de discapacidad motriz, sensorial, auditiva o otra análoga, que interfiera con su alto desempeño, tanto académico, deportivo o de otra índole. Entonces en ese momento la Suprema Corte hizo ajustes razonables en el procedimiento para que ese niño o ese joven pudiera tomar sus clases con normalidad. Y así fue. Esa sentencia, que no me acuerdo bien del número de expediente, pero básicamente es eso. En ese caso particular fue lo que me abrió me abrió a mí y básicamente a todos, nos abrió la mentalidad de poder avanzar acorde a nuestra condición de discapacidad, de movilidad y de otra índole. Básicamente eso fue todo lo que básicamente en mi corta experiencia de abogado he tenido en este momento. Así es, Salvador. Bueno, entendemos que dentro del marco de derecho existen dos tipos de derecho y a veces confundimos derecho de ejercicio y derecho de goce. Sí. Y malamente en el derecho de ejercicio, a veces, y digo malamente, algunas autoridades no están preparadas para la inclusión social, la inclusión más participativa en la administración pública, en la administración inclusive de alguna área laboral. No obstante, porque dicen que son incapacitados para ejercer tareas que a la larga pues no está comprobado, ¿no? Entonces, hasta cuando se somete el reto de que es posible, y qué mejor prueba de que tú lo has demostrado con un título universitario, que si bien puede ser la inspiración de muchos que tienen condiciones que propiamente no son con ninguna discapacidad y dicen que no pueden. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o el mensaje en este caso? Pues en este caso particular, es echarle ganas y sobre tu objetivo en sí que te quieres enfocar y echarle las ganas y el propósito que quieres para alcanzar ese objetivo. En mi caso particular, pues yo cuando les comenté a mis padres que quería estudiar la licenciatura en Derecho, pues se sorprendieron. Ya después, durante el trayecto de la universidad, durante mi desempeño escolar en la universidad y en otros campos, se dieron cuenta ellos y mis maestros y otras personas que sí podía, que sí podía ejercer la carrera y podía ejercer
el derecho y sobre todo darle asesoría jurídica personalizada y adecuada a la ciudadanía. Sí. En este caso de que tú eres egresado propiamente de un instituto privado, no quiere decir que las instituciones públicas no estén de acuerdo y no estén del par, pero vemos sin duda una diferencia en la preparación de los docentes sobre la inclusión. Tú estudiaste en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas y ahí eres egresado en Derecho. Sí. También cuentas con el certificado de mediación. Entonces, algo que difícilmente en la praxis de un abogado, a veces falta más interés, más motivación, aunque a lo mejor la inclusión todavía no se esté aperturando en su totalidad. ¿Cómo surfeaste Pues estas mira, barreras? para mí ha sido un reto muy grande. Ha sido un obstáculo que he tenido que sobrellevar, que he tenido que surfear para que los comentarios cuenten ahorita. Yo estudié la carrera de Derecho porque me gusta, porque me apasiona la ley, me apasiona el derecho, me apasiona los derechos humanos de todas las personas, sin excepción, y básicamente para que todos los hombres y mujeres tengan el mismo derecho, el mismo valor como personas, como seres humanos. Así es, sobre todo, bueno, gracias a las reformas que se hacen el 10 de diciembre del 2011, hacen estos cambios y esos precedentes que en materia de derechos humanos no se consideran como los tratados internacionales. Sí. Y ahí es un parteaguas de la litis en materia de derechos humanos, porque ahora viene a reforzar el principio libre desarrollo de la personalidad o de la persona o el improminente. Sí. Entonces, en este supuesto de derecho viene a reforzar la interpretación que ya se había dado en la doctrina de la Suprema Corte. Sí. Básicamente lo que viene a reforzar es básicamente en que hay que poner a la persona como sujeto de derechos y obligaciones. En mi caso particular, como persona con discapacidad, antes éramos sujetos de protección. Así es. Sujetos de estar bajo la tutela, bajo los votos potestad de los representantes legales, en este caso particular, de los padres, de los tutores, de los curadores y de cualquier otra persona que quiera ejercer la voto potestad, que quiera ejercer el dominio y el control tanto de la persona como de sus bienes. Pero ahora, con los derechos de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad somos sujetos de derecho con capacidad de goce y de ejercicio, capacidad de goce de poder decidir qué hacer con nuestra vida, de tomar nuestras propias decisiones, y de ejercicio de poder contraer matrimonio, de comprar una casa, etcétera. Esas son las ventajas y desventajas en ese sentido. Es como cuando hablamos, nos podemos confundir cuando no queda claro el término de capacidad de goce y de capacidad de ejercicio, cuando hay el término de el hecho jurídico, ¿sí? Y el hecho natural, ¿no? Entonces, en este supuesto de la capacidad de goce, pues es lo que puede tener un niño, ¿no? Puede tener un niño esa capacidad Todos tenemos la capacidad de goce.
todos tenemos, pero Pero cuando es un niño, un menor de edad, tiene limitantes. Tiene limitantes. Así es. ¿Por qué? Porque hay una persona mayor, una persona adulta, papá, mamá, abuelo, abuela, que suple esa deficiencia, ese poder de poder tomar decisiones por sí mismo. Así es. Tu mamá o papá toma decisiones por ti por tu bienestar, pero a ti como persona, como niño o persona con discapacidad en años anteriores, no éramos tomados en cuenta. Exacto. Era tratado como si fueran unos niños porque tenían los niños tienen capacidad de goce en un periodo y luego ya cuando cumplen la mayoría de edad también viene a ser lo que los adultos tenemos, capacidad de goce y de ejercicio. Entonces, una persona con discapacidad era vista que nada más tenía capacidad de goce porque estaba la tutela de otra persona, ¿no? Sí. Por así decirlo, de curadores y como tú dices, custodios. Pero en este supuesto de romper las barreras de que también pueden decidir y que una discapacidad no es una limitante para tener la capacidad de ejercicio. Sí, ya se rompió el techo de cristal, como dice la presidenta Norma Piña Hernández, que se rompió el techo de cristal y que ahora todos podemos ejercer nuestros derechos en base a nuestra capacidad, a nuestro razonamiento, lógico jurídico, para poder hacer frente a esas obligaciones que podemos contraer en algún momento dado. En el tema de la inclusión social, porque ya vamos viendo que el principio de libre desarrollo de la personalidad y los tratados internacionales abren la puerta para hacer valer y que se reconozcan esos derechos en materia válgame la redundancia, de derechos humanos a las personas con discapacidad. Pero, no obstante, vemos que todavía la inclusión social, cultural en algunos edificios e instalaciones, vamos a hablar de pues no tanto de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada tiene que cumplir con ciertos ordenamientos, por ejemplo, como la norma 001, que establece cómo deben estar las condiciones de las instalaciones y demás, pero vemos casos muy diferentes en la iniciativa pública, en donde pues hay quien los sanciona, ¿no? Entonces, en la iniciativa privada sí los pueden sancionar con mayor rigor, y puede haber un poquito más de inclusión en la iniciativa privada, pero en la pública esos espacios todavía hacen falta los accesos. Sí, por ejemplo, en las rampas, elevadores o en ponernos pasamanos para podernos desplazar libremente. Por ejemplo, ya no solamente las personas con discapacidad, sino las personas adultos mayores. Acá hay varios personas mayores, mujeres, que llevan su bastón, o señores mayores que llevan su andador o bastón, y que por alguna u otra razón o motivo no tienen cómo sostenerse de un lugar a otro, y en dado caso se caen. Y ahí el Estado tiene que implementar políticas públicas y sobre todo incrementar su presupuesto para hacer que haya más accesibilidad en los espacios públicos. Ok, Salvador, al inicio de este mes, por así decirlo, bueno, del anterior mes de octubre, y ya a un mes de la nueva legislatura, he visto que tú tienes comunicación y contacto con ciertos políticos
¿Hay interés por acercarte con algún diputado, externar propuestas que vayan encaminadas a mejorar las condiciones sociales y de inclusión, que tengan como un objetivo esencial defender y velar por los derechos de las personas con discapacidad? Mira, sí conozco a varios servidores públicos, pero también he hecho hincapié en ese sentido, pero por alguna u otra motivo o razón, pues no se ha concretado la propuesta. De hecho, yo he hablado con varios de varios partidos, PAN, ¿sí? En ninguno se ha asomado. Me han visto mis publicaciones, todo lo que he hecho, pero hasta ahí. Falta interés por parte de los políticos. Digo, ya se hizo esta apertura en el INE de cuestiones de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad que pertenezcan a parte de la elección popular, sí, pero la apertura a legislativa. Un partido político en específico que se hizo estas modificaciones en este año aproximadamente, en este año y en el anterior. Básicamente se está abriendo poco a poco la ventana para que las personas con discapacidad, personas con LGTB+, sean incluidas en los partidos políticos y asuman cargos de decisión popular. Sí, pero digo, a pesar de que haya ese tipo ya de personas de discapacidad, diversidad dentro del legislativo, de cuestiones locales como los regidores, sí vemos que hay al menos participación de ellos mismos por decir, levantar la voz y decir, quiero esto, quiero que se haga esto para beneficio de la colectividad, de la misma población. Pues yo básicamente no he visto, realmente no he visto, pero sí sería muy importante tocar todos esos aspectos para que todas las personas seamos incluidas, todas sin excepción, porque somos personas, somos hombres y mujeres con una amplia mentalidad, con un amplio criterio propio para tomar las decisiones que le convienen a nuestro país. Y si nos va bien a mí, le va bien a toda la colectividad. Claro, ajustándonos a los parámetros legales, a los tratados internacionales de cada sector, para que no se vean menoscabados y sus derechos humanos. Así es. Bueno, Salvador, veo que tienes una elocuencia similar a político. ¿Pudieras encaminar a una aspiración de decir, quiero ver, no por el beneficio personal, sino por el beneficio de todos? Porque la elocuencia es muy similar a que encaminas o pudieras encaminar con decir, bueno, necesito estar en una tribuna, necesito estar en el pedestal del poder. No, desgraciadamente no, Agustín. Yo ya fui parte de un partido político, en ese momento fue el partido Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano. Ahí anduvimos en toda la municipalidad de Tampico pidiendo el apoyo, sentí el cariño, sentí el aprecio de la comunidad, todo eso, pero la realidad es otra. Lo que yo viví no se lo deseo a nadie. Pues sí, estar en política, conocer las atracciones, los falsos amigos, eso es a la voz de
al son que le toque, ¿no? En cuestión cuando Sí. entras en terreno político, porque ahí ven el interés más personal que Sí, colectivo, sí, sí, no sí. me dejarás mentir. Sí, sí. Entonces, ¿se te quedó malas experiencias en cuestión Pero bueno, política? bueno, fue una experiencia agridulce. Agridulce. Pero básicamente eso fue una experiencia que me sirvió de escaparate para conocer cómo es en realidad la administración pública, cómo es el sector público, cómo es, son los partidos políticos en sí. A pesar de conocer todo esto, ¿tú crees que puede haber un cambio a corto plazo? Ya que estuviste dentro del contacto con los políticos, conocer a más mentirosos que dignos de creer de la lealtad hacia el pueblo y suprimir los intereses personales. No digamos gente mentirosa. Entonces, ¿cómo Digamos, podremos decirle a la gente que engaña, a que la gente ilusiona, gente que gana, gente que ilusiona, a estos magos? gente que ilusiona. Y así hay en este mundo. No nos ponemos a hacer un lado a hacer un ladito para no, para que no nos afecte. Simplemente hay que ir hacia adelante, ir hacia adelante a nuestros objetivos, nada más hacer nuestro trabajo. Okay. Hacer el trabajo que nos corresponde desde el lugar donde estemos, Sí. y con esa misma pasión. Sí. Pero no descartas la posibilidad de que la política puede ser un vínculo para conectar y apoyar a la sociedad. Sí, sí es un campo muy escabroso, un campo muy importante, muy poderoso, pero como te digo, tengo mis reservas. Yo voy con todos los partidos políticos siempre y cuando vayan hacia el bienestar de la ciudadanía, del bien común del pueblo y de las personas que más lo necesitan. Bueno, ¿y cuál puede ser el mensaje que le mandas a la sociedad que nos está escuchando o nos va a escuchar posteriormente en este video? Pues yo, básicamente, Salvador Pérez Galván, el abogado Salvador Pérez Galván, el ser humano, amigo, etcétera, pues yo mi mensaje es básicamente seguir adelante, seguir luchando y nunca rendirnos ante la adversidad y ante lo que nos ponga enfrente nuestro Padre Dios. Ahí está sobre todo la creencia hacia la divinidad, que es Dios, y sin Dios nada. Es como decir que hay que creer en Dios, pero también es posible tener la fe bien puesta en Él, ¿no? Porque podemos creer en Dios, pero no tener la fe, entonces nada es posible sin Él. Y qué mejor ejemplo que tú has obtenido un título de abogado, eres eres certificado de mediación. Sí. Acabo de obtener mi refrendo de mediador de 2024 a 2026. Y cada 2 años tengo que estarlo refrendando, tengo que estarlo actualizando para seguirme capacitando día con día. Así es, bueno, pues sin duda que muchos alumnos jóvenes, me ha tocado por la praxis de docente, veo que están jóvenes, tienen todo para luchar y para salir adelante, y dicen que no pueden. Y tú eres un ejemplo de que aún así que digan que tienes discapacidad, y creo que la discapacidad está en la mente, en las barreras que se pone uno en esa mente de que no es posible. Sí, o sea, básicamente, pues volviendo al tema, cuando yo inicié la escuela,
la primaria, secundaria y preparatoria. Sí tuve muy fija la meta en que quería ser alguien, no quería estar ahí acostado en la cama, no quería estar viendo televisión nada más, ver otro tipo de panoramas, otro tipo de vivencias, de que la gente me conozca o que la gente me conociera básicamente para poder ejercer mi carrera como debe de ser. Pues muchas gracias y espero que este programa que ha comenzado reactivándose de tarde de café les haya sido de agrado y bueno, los esperamos en la siguiente transmisión que estaremos continuamente publicando. Muchas gracias, Salvador. Ha sido un gusto estar esta tarde contigo. Hasta luego.